Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por haber asistido a este lugar. En esta hermosa tarde, Dios nos ha dado el privilegio de contar con la presencia del pastor Edgardo, a quien agradecemos. El pastor Edgardo ha sido un hombre que Dios ha usado. Hace no mucho me enteré que desde hace más de 30 años para bendecir mi casa, mi familia. Y ya que estamos en una acción de gracias, ¿cómo no darle gracias y honrar a nuestro pastor Edgardo? Él nos ha apoyado desde el inicio de la obra. Para los que estuvieron en el primer servicio, Él estuvo con nosotros, Él oró por nosotros. Y es un honor y un grato privilegio que hoy Pastor Edgardo esté acá. También tenemos invitados especiales, por acá también. Ahorita quien dio y ministró, eres una pastora, es un privilegio. Y bueno, la reflexión es muy corta, como siempre me encanta. Traigo una joya de la palabra, y donde usted está yo le pido que por favor me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Bueno, la palabra dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, estén siempre alegres. Verso 17, nunca dejen de orar. Verso 18, den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Versículo 19, no detengan la obra del Espíritu. Como le dije al equipo, el hecho de que hoy nosotros estemos en este lugar es una suma de milagros imposibles. Humanamente no se hubiera podido absolutamente nada. Todo lo que usted está viendo es un milagro. Desde los reflectores hasta la misma línea del sonido, el sonido, todo lo que hay aquí, en serio, es un gran milagro de Dios. La silla donde usted está sentada es un milagro de Dios. Aún las cintas con las que se decoraron las sillas es un milagro de Dios. Todo de verdad ha sido una suma de milagros. Los trípodes, los micrófonos, el video beam, todo, absolutamente todo. Y hoy que estamos cumpliendo un año, es un año para decirle: Señor, gracias. Porque nuestras fuerzas era imposible, por nuestros méritos no hubiera sido creíble. Es solo el respaldo de Dios. Es por Él, la gloria es para Él. Y la palabra dice que en todo momento nosotros debemos estar alegres. Y como predicaba hace unos domingos atrás, debemos recordar que nuestra alegría no es una alegría que provenga por lo material. Y aunque hoy estamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho, nuestra alegría y nuestro centro es Jesús. Nosotros estamos alegres porque Él murió en una cruz por amor a nosotros, porque Él, siendo Dios, por amor a usted y a mí, se humilló y se humilló hasta lo sumo. Sí, por gracia somos salvos. La Biblia dice: el gozo de su salvación es nuestra fortaleza. Nosotros debemos en toda circunstancia, dice la Escritura, estar agradecidos. Amén. Entonces hoy debemos estar agradecidos principalmente porque Él murió por usted y por mí. Porque por gracia somos salvos. Y esa es la buena noticia que predicamos, y esa buena noticia es la que cambia vidas. Hoy es un día de gozo, un día de felicidad por el año y por la suma de milagros, pero también es un día para recordar que Peniel Chur es un ministerio bíblico donde el centro es Jesús.
Y no podemos olvidarnos jamás de nuestra identidad como cristianos. También dice, en lo que acabamos de leer, nunca dejen de orar. O en otras versiones dice, oren en todo tiempo también. Lo encontramos en otras porciones. En otras palabras es, oren sin cesar. Siempre me río con César. Y es un placer que podamos tener intercesión. Aquí hay un cuarto de oración. El momento que usted desee, si usted desea orar, ese es un espacio en la iglesia para que usted pueda venir a orar. Dios nos ha obsequiado el privilegio de tener un espacio de oración. Y no debemos de dejar de orar. Porque cuando nosotros oramos, estamos teniendo ese proceso de intimidad. La Biblia dice que antes existía un sumo sacerdote humano imperfecto, que una vez al año entraba al lugar santo para pedir perdón por los pecados. La Biblia dice que se ofrecían cabras y se ofrecían animales, pero que el Señor se cansó de eso porque ese antiguo pacto era un pacto imperfecto, porque la sangre de los animales nunca iba a expiarnos a usted y a mí. Por eso la palabra dice que hubo un perfecto, dice la Escritura, y fue Jesús quien dio su vida por usted y por mí. Y fue dado una vez y para siempre. Porque dice el escritor, si no tendría que morir una y otra vez. Pero Él murió, Él que era bueno, en quien no hubo pecado, y se ofreció por usted y por mí. Por eso fue rasgado el velo y por eso usted y yo podemos decir, Abba Padre. Mi abuelita dice, papaito mío, papá. Por eso usted y yo tenemos el privilegio de entrar a su presencia, a adorar. Sí, porque ese sacrificio, ese sumo sacerdote perfecto, se ofreció y murió por usted y por mí. Así que, familia, orar es un privilegio. Entrar al lugar santísimo es un privilegio. Adorar y empezar a alabar y sentir su presencia es un privilegio que miles de personas desearon tener antes de que Jesús hubiera muerto. Y no podían disfrutar de lo que usted y yo podemos. Estamos a cerrar la puerta de nuestra habitación y entrar en intimidad con Dios, de sentir su presencia. Y orar es un privilegio. Y hoy que estamos cumpliendo un año y esta que es una casa de oración, no podemos olvidar tampoco eso. Primero, nuestro centro es Jesús. Debemos estar alegres porque nos salvó. Segundo, es un privilegio orar. No podemos dar por sentada la oración. En nuestra identidad como cristianos debemos comprender bíblicamente por qué es importante orar. ¿Sí? Y fue por ese sacrificio perfecto, por ese nuevo pacto que Él instituyó. Y finalmente, esta reflexión es muy corta, en el verso 18 dice, den gracias a Dios, ¿cuándo dice? En toda circunstancia, den gracias a Dios siempre. En este año, muchos de nosotros hemos pasado por grandes problemas, muchos de nosotros hemos pasado por grandes aflicciones. Y la invitación es que no olvidemos los principios de la palabra de Dios. Por lo que sea que usted y yo estemos pasando, siempre hay que darle gracias al Señor. La palabra dice que hay que ser agradecidos y ese es un mandato. Siempre hay que darle gracias al Señor. Y hoy, esta es una manera de regocijarnos, de celebrar como familia este aniversario. Pero yo le invito a que donde usted está, también le dé gracias al Señor, porque usted y yo hacemos parte de todo esto, de verdad que sí. Dele gracias al Señor aún en medio de la adversidad, aún en medio de las circunstancias difíciles.
Nosotros como cristianos, dice Pablo, debemos estar preparados para afrontar cualquier prueba que venga. A nosotros las pruebas no deberían tomarnos por sorpresa, sino que aún en medio de las pruebas ser agradecidos. Así que donde usted está, yo le invito a que por favor cierre sus ojos y me acompañe en esta oración. Amado Dios, gracias por el privilegio de darnos este día de vida. Gracias porque, como dice tu palabra, los cielos cuentan tu gloria y hoy nos has obsequiado un nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque en este día te ha placido darnos el privilegio de celebrar un año de la Eclesía, Señor, de la congregación de los santos, de la iglesia que somos nosotros, que nos das el privilegio de aún congregarnos. Gracias por Peniel Chur Cali, un encuentro cara a cara con Dios. Gracias, Señor, por obsequiarnos el enorme privilegio de permanecer en el tiempo. Gracias porque tu fidelidad se ha extendido, como dice Efesios 3:20, mucho más de lo que te pedimos, mucho más de lo que pensamos y mucho más de lo que soñamos. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias por tu fidelidad para nuestra vida. Y en esta tarde, Señor, te exaltamos, te glorificamos y Peniel Chur te dice gracias. Amén.